Hola, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a ver las otras glándulas y hormonas que tenemos, aparte de las que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver las hormonas de la médula adrenal, las hormonas pancreáticas y las hormonas de la glándula pineal. Vamos a empezar por las de la médula adrenal. Está formada por células cromafines que derivan de la cresta neural y actúan como células postganglionares del sistema nervioso simpático. ¿Y qué liberaban las células postganglionares del sistema nervioso simpático? ¿Os acordáis de qué liberaba las células postganglionares del sistema nervioso simpático? Las preganglionares del simpático y las postganglionares del parasimpático liberaban acetilcolina, pero las postganglionares del simpático liberaban noradrenalina, que la noradrenalina se convierte en norepinefrina. Libera adrenalina, que se convierte en epinefrina, y noradrenalina, que se convierte en norepinefrina, y se estimula frente al estrés. La función, ¿qué función tienen las hormonas de la médula adrenal? Pues preparan al organismo para un esfuerzo importante. Y cuando tenemos que preparar al organismo para un esfuerzo importante, ¿qué necesitamos? Activar hormonas que hagan que estemos activos, como son la adrenalina y la noradrenalina. Sistema nervioso simpático adrenal, la unidad fisiológica funcional sería la médula adrenal junto o más el sistema nervioso simpático. Células cromafines en la médula adrenal, células cromafines, derivan de la cresta neural, actúan como células postganglionares del sistema nervioso simpático, que eran las únicas que no liberaban acetilcolina, que liberaban noradrenalina, preparan al organismo para un esfuerzo importante, y la médula adrenal más sistema nervioso simpático es la unidad fisiológica funcional de estas hormonas. Vamos a pasar a las pancreáticas. ¿Qué segregan? Insulina. Son células endocrinas y producen enzimas digestivas para el sistema gastrointestinal. Tiene células exocrinas, exo hacia afuera, que sintetizan y segregan hormonas peptídicas. Esas hormonas peptídicas son la insulina, el glucagón y la somatostatina. Recordad la somatostatina. Y estas tres células exocrinas, estas tres hormonas se sitúan en los islotes de Langerhans. ¿Qué hace la insulina? Se libera cuando el azúcar en sangre es elevado, porque la insulina lo que hace es, funciona homeostáticamente, o sea, quiere que el cuerpo no tenga ni mucha azúcar ni poca. Intenta pues regular esos niveles de azúcar en el cuerpo. Transforma el exceso de glucosa en glucógeno y grasa. Recordad que cuando hay un exceso de glucosa, la mete en una cajita, ¿vale? Que es el glucógeno, o la convierte en grasa, no la desecha. El glucagón es el opuesto a la insulina. Si la insulina se libera cuando el azúcar en sangre es alta, el glucagón incrementa los niveles de azúcares. Cuando no hay azúcar, el glucagón incrementa esos niveles de azúcar. Cuando hay mucho azúcar, la insulina baja esos niveles de azúcar. Insulina baja niveles de azúcar, glucagón sube niveles de azúcar. Somatostatina
que ya dijimos que inhibe la hormona del crecimiento y modula la secreción de ambas, de insulina y de glucagón. La diabetes mellitus sabemos que es cuando hay una insuficiente secreción de insulina y no se puede regular esos niveles de azúcar en sangre. Por lo tanto, cuando una persona es diabética, la diabetes mellitus, pues tiene mucha glucosa en la sangre. Hormonas de la glándula pineal. Aquí entra el epitálamo. ¿Y qué pasaba? ¿Qué hacía el epitálamo? Pues es fotosensorial. Segrega melatonina. La melatonina es muy sensible cuando hay oscuridad, la melatonina aumenta. Y cuando hay mucha luz, la melatonina baja. Por lo que cuando estamos en invierno y vienen esos días tan grises, tan oscuros, sube la melatonina. ¿Y qué pasa? Pues que nos entra mucho sueño y cuando ya se activa demasiado podemos entrar en una depresión, en un estado depresivo. Sin embargo, cuando hay mucha luz, la melatonina baja y no estamos más activos. Y por eso, pues, hay pastillitas de melatonina, hay gummies incluso de melatonina que se venden mucho, sobre todo a personas pues, que no tienen un sueño reparador o a personas ciegas. Las personas ciegas les cuesta muchísimo, tienen mucha melatonina porque no ven. Entonces, bueno, pues al final hay como que regularlo. Los controles regula el control rítmico biológico y el principal controlador del reloj circadiano es el núcleo supraquiasmático. Principal controlador del reloj circadiano. Y con esto, pues tenemos ya todas estas glándulas y hormonas que nos faltaban. Vamos a hacer un repasito rápido. Hormonas de la médula adrenal, cromafines, derivan de la cresta neural y actúan como postganglionares, que del sistema nervioso simpático. Recordad que el sistema nervioso simpático era el que nos daba actividad. Por lo tanto, si hay adrenalina y hay noradrenalina, pues no va a estar en el parasimpático que estaba parado, porque la adrenalina, ¿cuándo se activa? En situaciones de estrés, de emergencia, ¿no? Pues ahí pues va a estar entonces en el simpático y como solamente se liberaba noradrenalina en el postganglionar del simpático, porque el resto era acetilcolina, pues va a ser pues postganglionar, pues va a ser postganglionar simpático y noradrenalina. Aquí, importante, pues que las células exocrinas sintetizan y segregan estas hormonas, que son hormonas péptidas, insulina, glucagón y somatostatina, que se encuentran en los islotes de Langermann. Y ¿qué más? Y bueno, la diabetes mellitus, que es la acumulación de glucosa en sangre. Y aquí, pues que en las hormonas de la glándula pineal tenemos al epitálamo, no hipotálamo, epitálamo, y es fotosensorial y segrega melatonina. Que cuando hay oscuridad tenemos una alta melatonina y cuando hay luz pues tenemos una baja melatonina. Y con esto pues tenemos esta parte, chicos. Adiós.